Bien, soy Miguel, Federación.us, South Beach, Florida, y vamos con un tema que no tendría que ser controversial porque es clarísimo, está muy claro, está plenamente definido en la Biblia. Sin embargo, es controversial, lamentablemente es controversial por las creencias, por los rituales, por lo que significa la religión católica, por los hábitos, por la costumbre, por la historia, por el legado tradicional, oral, escrito, de creer que la Virgen María es motivo de oración, es motivo de honra, es motivo de seguimiento, de peregrinación. El mito de la Virgen María. Para comenzar, número 1, la Virgen María fue virgen, que eso quede bien claro. Fue concebida por el Espíritu Santo y es así como queda encinta. Era una niña muy jovencita, tenía 16, 17 años, no tenía más. Y estaba de novia con José. ¿Ok? Que eso quede bien claro. La Virgen María fue virgen. Sin embargo, luego sacó adelante una familia con José. Está clarísimo. Mateo 1:24. José, luego que alumbrara a Jesús, José la conoció. Ya tuvo una vida de intimidad regular como cualquier pareja de aquella época hebrea. Número 2. ¿Por qué la Virgen María no tiene que ser motivo de adoración? Por una cuestión muy simple. No lo quiso así Dios, no fue su voluntad. La voluntad de Dios fue simplemente enviar a su Hijo para que su Hijo trasladara las buenas noticias. Las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? El Evangelio. A partir del arrepentimiento hay salvación, hay perdón de pecados y sobre todo hay una vida eterna. Esas son las buenas noticias. Hay perdón de pecados a partir del arrepentimiento y hay una vida eterna. Independientemente de todo el proceso, todo lo que significó llegar hasta ahí, la muerte de Cristo en la cruz. Si ustedes leen claramente los evangelios, lamentablemente, nuestros hermanos católicos no leen la palabra, lo cual es un tremendo error. Porque si yo te pregunto si conoces por Vargas Llosa o por García Márquez, yo no te estoy preguntando por la historia de sus familias, te estoy preguntando si conoces su obra. Lo mismo sucede con la vida cristiana. Si yo te conozco, si tú conoces a Jesús, yo te voy a preguntar en algún momento si tú realmente conoces su palabra. Y la única forma de conocer su palabra es leyendo la Biblia. Y ese es un gran problema. Por eso es que si tú no conoces la palabra, no sabes realmente cuál fue la motivación primigenia que tuvo Dios al enviar a su Hijo. Cristo claramente dijo, además de decir muchísimas cosas que eran una tormenta de dinamita para los fariseos de aquella época, Jesús dijo claramente en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Jesús lo dijo claramente, claramente. Vamos con un pasaje muy interesante. Juan capítulo 5 del 19 al 23. La autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Solamente se las muestra al Hijo. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os admiréis. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, al
Hijo, ni a los santos ni a la Virgen María, al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y miren cómo termina Jesús: el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Claramente. Es que esto no es ni siquiera para dudarlo. Claramente Jesús solamente le asignó esa capacidad a Jesús, a su Hijo. Fue Cristo el que vino a redimirnos del pecado, no los santos, no María. María es la madre de Jesús, nada más, es todo lo que es. Es la madre de Jesús. El rol preeminente en los 4 evangelios, además de Jesús, es el de sus apóstoles. Sobre todo Pedro, Juan, Jacobo. María está ahí arriba en el cielo con el Señor. Y está seguramente con los profetas. Pero no es motivo de adoración. ¿Por qué? Porque no fue voluntad de Dios. Dios no lo quiso de esa manera. Es así de simple. No fue su voluntad. Nunca dijo: ustedes tienen 3 opciones de llegar a mí. Ustedes pueden adorar a los santos, ustedes pueden adorar a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen del Cobre. No, nunca dijo eso. Ese es mi primogénito, a él oí. Esa fue la voluntad de Dios. No es una queja de Miguel, no es una pataleta. No. Esa fue su voluntad. Yo no lo he inventado, está escrito en la Biblia. Lean la Biblia, monjitas, padrecitos, curas. Es cuestión de leer la Biblia. No fue la voluntad de Dios. Solamente asignó a su Hijo el rol de predicar las buenas noticias del Evangelio. Noticias que terminaron con su muerte en la cruz y después su resurrección. Toda la Biblia gira a partir de Jesús y termina en Jesús. Es la historia de su vida y del motivo. Él vino, en todo momento lo dice. Parece un empresario de Silicon Valley hablando de su business plan. En todo momento lo dice: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Nunca lo dudó. Siempre lo declaró. Así comienza el Evangelio de Juan. En el principio. Cuando Jesús creó el mundo, lo hizo a través de la voz, de la palabra. Yo era el Verbo. Él estuvo desde antes, por eso Él dice que Él estuvo antes que David, antes que Abraham, antes que Jacob. Él mismo lo declara en los evangelios. En un momento desciende Moisés y Elías delante de Jacob y de Pedro y se reúnen con Jesús. Claro, te estarás cayendo de espalda porque no lo puedes creer. Lee la palabra, está escrito en la Biblia. Yo no lo estoy inventando, está escrito en la Biblia. Lee la palabra, déjate de estar haciendo procesiones ridículas a imágenes. Mira lo que hizo Moisés cuando regresó de los montes con las tablas, con los 10 mandamientos. Encontró al pueblo de Israel honrando a un becerro. Olvídate de esos ídolos. No existe la Virgen María, ni la Virgen de Guadalupe, ni esto, ni lo otro, ni los santitos. Nada de eso existe. Eso quiere decir que no quieres depositar tu fe en Jesús, que lo dejas de lado, que no te parece relevante, que te parece un tipo aburrido, que ya te cansaste de él. Tú quieres una persona más real, una persona inmediata, una persona que es simplemente históricamente la madre. Y sí, está en el cielo, está con Jesús en este momento. Eso te lo puedo asegurar, porque si están los profetas, está la madre. Pero no es motivo de adoración, ni tampoco es intercesora. María no intercede por nadie.
la Virgen de Fátima y todas esas historias, todo eso es invento, todos son mitos. Nada de eso es real. Así termina el Apocalipsis. Y aquel que reste o aumente, su nombre será quitado del libro de la vida. Todas esas historias, todas son fábulas, son mitos. Eso no existe, como no existe el tercer libro de Mormoni, esta religión de los mormones. Nada de eso existe, no se puede añadir ni quitar nada. Está el tema de la polémica de los 6 libros apócrifos que la Iglesia Católica presenta y que no lo presenta ni el Antiguo Testamento judío ni la Iglesia Evangélica, pero de eso se puede discutir en una escuela de teología. Aquí lo importante es el predominio de Jesús. Es hora de que yo disminuya, dice Juan, y que Él crezca, porque ya Juan, que había venido a presentar, a hacer a un poco limpiar el camino para que Jesús se presentara, lo termina aceptando. Él es el gran profeta en ese momento, en la época de Herodes. Puse en la cabeza un poquito. Si tienes una necesidad, pídesela solamente a Jesús. Yo voy a hacer una oración, yo quiero que aceptes a Jesús como tu Salvador personal. Repite detrás mío: Padre amado, Padre Santo, Padre Celestial, Padre, yo te reconozco como el Hijo de Dios. Yo te reconozco como el Salvador del mundo. El día de hoy yo me arrepiento de mis pecados y te entrego mi vida para que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y tú me regales la vida eterna. A partir de hoy, Señor, ven a vivir en mi corazón. Yo te acepto como mi Salvador personal. Romanos 10:9. Revisen ese versículo. No existe la Virgen María, ni la Virgen de Guadalupe, ni la Virgen de Fátima. Todas esas son fábulas, son historias. Lean la Biblia, por el amor de Dios, lean la Biblia. Soy Miguel de Oración.us, South Beach, Florida. Muchísimas gracias por acompañarme. Adiós.